Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud. Y con ustedes, su host, Joana Rodríguez. Hola amigos del Diccionario Médico, bienvenido a este episodio del 2024, hoy con invitados. Y hay un tema que es muy controversial en los padres, ya que se relaciona con los alimentos y por lo general crea duda de si es una cosa y es la otra. Y para eso vamos a traer una experta en alimentación, en pediatría, en alimentación infantil, y que fue nuestra primera invitada de este podcast, pero en formato de audio. Y hoy tenemos el placer de tenerla en video. Estamos hablando de nuestra querida gastroenteróloga pediatra, experta en nutrición y lactancia materna. Le damos la bienvenida a la doctora Ayran Thomas. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Joana. Gracias por invitarme al Diccionario Médico. Para mí es más que un placer estar nueva vez por aquí y más que fui la primera, es cierto, en los tiempos de pandemia, ¿cómo olvidarlo? Así es. Nuestro interés, tu interés por seguir llevando información en ese tiempo. Mira lo que trajo consigo y lo que hay actualmente. Yo estaba de verdad muy desesperada por estar aquí nueva vez y hacerlo así en vivo con todo esto. Así que para mí un gran placer. Al fin se dio de tenernos aquí. Y sí, nosotras tenemos algo en común. Aparte de que fuimos compañeras, colegas de pediatría, tuvimos mucho tiempo conviviendo y tenemos ese bien común de dar información, de que la gente se informe y de buena manera, porque este es el objetivo de estas vías, que la información sea segura. Las redes y todo lo que es internet tiene muchísima información, pero esa información ¿de qué te sirve si no la sabes aplicar? Y nuestro objetivo es eso. ¿Cómo es el tema de hoy? Un tema que causa tanta duda. Hoy vamos a hablar de intolerancia a la lactosa versus alergia a proteína de la leche. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuál es una y cuál es la otra? Y para eso te traemos aquí hoy para que nos aclare todas las dudas. Y sabemos que toda esta duda viene porque todas esas entidades provienen de la leche. Y para saber por qué provienen de la leche, lo primero que vamos a hablar y que quiero que nos aclare es, ¿qué es la leche y cuáles son sus componentes? Sí, mira, primero, en base a lo que decías de la información segura, de las redes sociales, que son una excelente herramienta si la sabemos llevar, pues yo siempre les digo a mis pacientes, el conocimiento es poder. O sea, si yo me tomo mi tiempo en la consulta, les explico, les hago dibujos y así de esa manera puedo transmitirles conocimiento y de igual forma trato de hacer algo por este tipo de herramienta para todas aquellas personas que quizás no pueden tener, no llegan a la consulta, pero me da gran satisfacción ver mensajes por DM, por ejemplo, que me dicen, doctora, mire, con todo lo que usted dice, mi hijo está mejor, yo he seguido sus instrucciones, yo pienso que mi hijo tiene tal cosa, y bueno, luego a veces me lo llevan, y de verdad que es muy importante. Y eso que haces es una labor de verdad importante para toda la población, para que se enteren de los términos médicos especializados, qué pasa. Exacto. Entonces, cuando hablaste de leche, ¿qué es la leche? Bueno, pues la leche es una secreción, un fluido bioactivo. En el caso de la leche materna es un fluido vivo bioactivo que se produce por las células secretoras de las glándulas mamarias de los mamíferos. Entonces, en el caso de la leche materna... Ahí vamos a hacer un acápite para que recuerden todo. Mamíferos son todos animales y humanos que lactan, vaca, perros, gatos, oveja, cabra, esos chivo, son mamíferos. Todos estos mamíferos son capaces de producir leche. Entonces, en el caso de la leche humana, que es lo que yo siempre les digo a mis pacientes, nosotros estamos capacitados para alimentar a nuestros bebés. Las vacas a los becerritos, la chiva al chivo, o sea, nuestra leche, la leche humana, es un fluido vivo, bioactivo, dinámico, que es capaz de cambiar, de adaptarse. Se adapta a la edad del bebé, se adapta a si el bebé está enfermo, se adapta a si el bebé tiene alguna condición, o sea, y va cambiando constantemente, incluso en una misma tetada, hay cambios. La primera leche, por lo general, contiene más agua y electrolitos. Aproximadamente el 80% incluso de la leche materna es agua y electrolitos.
Posteriormente va generando lo que es grasa y proteína y al final más grasa, que es para dar la saciedad del bebé. Es por esto que nosotros insistimos en que la leche materna es a libre demanda. Tenemos que esperar que el bebé se despegue, se encuentre satisfecho. No es como antes se explicaba, 15 minutos una, 15 minutos la otra, cada media hora. Todo eso ya en base a estudios científicos actualmente ha cambiado. Siempre a libre demanda, cada vez que el bebé quiera y que el bebé se despegue también cuando quiera, de manera espontánea. Eso es un real acto de amor, por eso mismo hay que tener dedicación, tiempo, y eso es lo que hace difícil la lactancia a veces, porque el deseo de tú querer que ese niño lacte y esté ahí es dedicación y amor. Y también, bueno, es un sacrificio de amor para la madre, porque tienes que estar con tu bebé casi todo el tiempo. En mi caso yo utilizo mucho la lactancia diferida. Tengo un banco de leche, entonces con el trabajo en la madrugada, hay un pico de prolactina, también aprovecho esa hora de la madrugada, me extraigo y es un acto de amor, así mismo. Pero los beneficios que trae consigo son demasiados. La protección que le da al niño la leche materna para las enfermedades diarreicas, la cantidad de inmunoglobulina A que tiene, que es la que se encarga de nuestras defensas. Bueno, si me pongo aquí a citar, hacemos un podcast de leche materna. O sea que ya. Entonces, la leche, como mencionaste, tiene componentes bioactivos. Hablaste de proteínas, que es un componente que tiene la leche. La leche no es una simple agua, como la gente cree. Tiene lípidos. Pero ¿dónde entra la lactosa? Que también tiene. Mira, excelente. La lactosa es el principal carbohidrato de la leche materna. Los carbohidratos son parte de las macromoléculas, son como nutrientes muy importantes. Hay 3 que son súper importantes: carbohidratos, proteínas y grasas o lípidos. Entonces, la leche materna, la lactosa es el principal carbohidrato de la leche materna. Aproximadamente el 90% de carbohidrato está formado por la lactosa, es el azúcar de la leche. Y la lactosa a su vez está formada por 2 monosacáridos, que son la glucosa y la galactosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Miren, se ha popularizado lo malo de la lactosa, los efectos adversos, pero la lactosa es de gran importancia para la nutrición, para el crecimiento, partiendo de que la lactosa es la principal fuente de galactosa, porque ya hablamos de que la lactosa está formada por glucosa y galactosa. Entonces, la galactosa es la principal fuente de oligosacáridos, de glucooligosacáridos, de glicolípidos, que tienen un papel fundamental, no solamente en la energía que proveen, sino también en el desarrollo de la sinapsis a nivel cerebral. O sea, que el cerebro de tu bebé funcione correctamente, necesita esos componentes. Entonces, de ahí que es muy importante que el bebé reciba lactosa para su neurodesarrollo, parte de todos los otros beneficios que contienen. Los oligosacáridos de la leche humana, que son más de 200 actualmente estudiados, que son de gran importancia, todos tienen en común algo, y adivinen qué es. En su núcleo tienen lactosa. O sea, la lactosa es importante, es necesaria para el desarrollo de nuestro organismo. Además de que la lactosa hace que en la microbiota intestinal, que también es otro tema hermoso. Y de moda. Predominen bifidobacterias y lactobacilos, que son las bacterias buenas, benéficas al organismo. Además que la lactosa, ya hablando de lactosa, ¿verdad? Sí. Se ha demostrado en base a evidencia científica que el componente glucídico de la misma es menor que otros, como la fructosa. O sea, que no sube la insulina, no hace efectos secundarios, no te convierte en diabéticos, no te da sobrepeso, porque eso es lo que quiere decir el componente glucídico. Mira qué interesante todo esto de la leche materna. Yo sé que la tecnología, el desarrollo, la vida de nosotras como mujeres en la parte de trabajo ha hecho y ha demandado la urgencia de utilizar lo que son sucedáneos, lo que son las fórmulas infantiles. Y las fórmulas infantiles es más fácil, es más simple, pero no se llevan todos esos beneficios que acabamos de mencionar. ¿Qué diferencia tiene la leche materna de las fórmulas infantiles? Bueno, muchas.
Porque, por ejemplo, lo primero es, ya para hacer como a grosso modo, la leche humana, lo primero es que es una leche dinámica, adaptable. Y en el caso, por ejemplo, del hierro, el hierro de la leche humana hasta el 6º mes, la biodisponibilidad del hierro es mucho mayor. Porque tú como hematóloga pediatra sabes que tenemos serios problemas con la absorción del hierro, con la anemia por déficit de hierro. A nivel mundial es una de las anemias más importantes, más comunes, un problema de salud pública. Entonces, ya partiendo de ahí, la mayoría de los micronutrientes a través de la leche materna tienen mejor absorción y mejor biodisponibilidad en el organismo. Aparte de eso, como te decía, es dinámica. Si el niño está enfermo, la leche materna cambia, se adapta para lo que ese niño necesita en este momento y todos los beneficios que trae consigo. Si el niño tiene diarrea, en este caso tiene electrolitos, tiene sodio, tiene potasio, tiene el 80% de agua que se va a mantener en constante hidratación. Por eso, si yo tengo un niño con una enfermedad diarreica aguda, yo como gastroenterólogo y tiene lactancia materna, pues esto me da más tranquilidad. Y encima que los niños pueden estar súper mal y tú ves que se pegan. Entonces, no quieren comer nada, pero se pegan. No, doctora, él no come nada, pero tiene lactancia materna, sí, está pegado. Ah, no, pues se mantiene hidratado, sí, está orinando. O sea, son muchos los beneficios. Claro, no podemos tampoco satanizar el uso de las fórmulas, claro, porque son sucedáneos. Las casas actualmente que se encargan de su producción se han encargado, valga la redundancia, de utilizar, por ejemplo, oligosacáridos de la leche humana. Actualmente hay fórmulas que tienen oligosacáridos de leche humana, 2-glucosilactosa, que es uno de los oligosacáridos que mayor beneficio proporciona a la salud gastrointestinal y neurológica del niño, ya está en fórmulas. Ay, o sea, qué bueno, es un que gran avance. poco a poco han tratado también pero si te das cuenta, todo es basado en la leche materna. Entonces, la leche materna es lo que tenemos nosotros, lo que producimos, lo que la naturaleza, lo que biológicamente necesita nuestro hijo. Como les decía al principio, la vaca, el becerro, el chivo, la chiva, nosotros la leche materna. Y las fórmulas ya cada día, como ya mencionaste, se adaptan a lo que es parecerse más a la leche humana. Y en cuanto a las proteínas, ¿todavía siguen utilizando proteínas de animales o ya también tenemos proteínas humanas en fórmulas? Sí, en cuanto a las proteínas, sí persisten las proteínas de la leche de vaca. De ahí el concepto de alergia a proteína de leche de vaca, porque la caseína, la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina están. Entonces tenemos niños que hacen reacción a la proteína de la leche de vaca, que es la primera proteína a la que se exponen, porque se exponen de ambas maneras. Se exponen tanto si la madre es lactancia materna exclusiva al bebé y consume lácteos que tienen proteína de leche de vaca, pues el niño se expone. Y se expone directamente cuando le proporcionamos al nacer fórmula. Entonces ahí tenemos ya lo que es, para que lo englobe de una vez, sí, la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Qué es la alergia a la proteína de leche? Es una reacción inmunológica del organismo del niño frente a esa proteína. Reacciona, o sea, lo ve como algo no suyo y es capaz de reaccionar, y esa reacción desencadena una serie de síntomas. Entonces, estos síntomas pueden ser síntomas gastrointestinales. El niño puede tener, si es un lactante, cólicos muy exacerbados, puede tener diarrea con sangre o heces con sangre, que es lo que se denomina proctocolitis alérgica, porque el recto se inflama, como que se corta por la misma alergia y entonces se ve en las heces. Puede tener vómitos muy persistentes y puede tener afectación cutánea, puede tener en la piel seca como lija, lesiones blanquecinas con lesiones hiperémicas alrededor. Es un niño que puede tener una dermatitis del pañal muy marcada y que los padres dicen, doctora, pero yo le cambio el pañal constantemente, uso cremas muy buenas actualmente en el mercado y el niño sigue. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden tener un eritema perianal importante, que siempre que yo voy a ver a un paciente que tengo la duda, voy directamente al ano. Entonces, pueden tener más allá síntomas respiratorios. Hay niños que desde que nacen tienen crisis, por ejemplo, de sibilancias, que es el pitico,
Lo que se aprietan. Ajá, lo que se aprietan y hacen varias crisis recurrentes de broncoespasmo o hacen una tos persistente que no se sabe de qué es, o hacen mucha secreción, mucha congestión a nivel nasal, y estos son síntomas respiratorios de alergia a proteína de leche de vaca. En resumen, la alergia es una reacción inmunológica de tu organismo frente a la proteína. Él dice, bueno, eso no es mío, déjame reaccionar. Y entonces afecta la piel, el aparato gastrointestinal y afecta el sistema respiratorio. Es una gran simuladora. Tiene que existir el médico con experticia para el diagnóstico. Y el curioso también, que se dé cuenta. Y además, cuando ya para diferenciar de la intolerancia a la lactosa, aquí quiero detenerme, Joana, porque hay una gran... Esa era mi próxima pregunta. Sí. Ya que estabas hablando de proteína, vamos con la intolerancia a la lactosa. Ajá. Mira qué pasa con la intolerancia. Hay diferentes, ya hablamos de los beneficios de la lactosa y de que se ha hecho más popular los efectos adversos que los beneficios, pero los beneficios existen y no podemos dejar de mencionar, ni debemos satanizar la lactosa. Pero entonces, hay una moda, diría yo, de decir que es una intolerancia a la lactosa a los bebés. Antes de tú entrar, define qué es la intolerancia a la lactosa. Entonces, la intolerancia a la lactosa, para que se dé una intolerancia a la lactosa, lo que pasa es que hay un déficit, no se está absorbiendo la lactosa, ¿verdad? No se absorbe. Entonces, para que no se absorba y exista una intolerancia, que son los síntomas, que son distensión abdominal, o sea, la panza se pone grande, hay muchas flatulencias, puede tener el bebé diarrea o puede tener dolor. Entonces, para esto, para que exista la intolerancia, hablamos, como es un disacárido, de que no se está absorbiendo. Los disacáridos no se pueden absorber en la luz intestinal, tienen que dividirse. O sea, esa glucosa que yo les mencioné al principio y esa galactosa se rompe por un enlace glucosídico y entonces esto se absorbe por medio de una enzima, que es la lactasa. Todos tenemos, bueno, casi todos, esa enzima en nuestro intestino. El cuerpo es maravilloso, o sea, un organismo que está completo de muchas funciones y todo está hecho inteligentemente. Entonces, la lactasa la tenemos, lo que no son intolerantes, y eso es lo que ayuda a digerir ese azúcar, a dividirlo, a romperlo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Existe la intolerancia a la lactosa primaria congénita. Si un bebé al nacer tiene eso es grave, porque eso es una enfermedad autosómica recesiva por un defecto en un gen. O sea, que se hereda de dos padres. Exacto, y se ve más en países como Finlandia y eso. Y esos niños que nacen con esa intolerancia congénita, primaria congénita, entonces hacen diarrea rebelde, una diarrea grave con acidosis metabólica, hipercalcemia. Son niños que ni siquiera se pueden llevar a la casa inmediatamente. Son niños que están muy mal desde que se ponen en contacto. Y es muy, bueno, en nuestro país hasta el momento no hay casos que yo conozca como gastroenteróloga pediatra. No sé si algún colega gastro lo conoce, pero es con pruebas incluso genéticas. Entonces, hay una intolerancia primaria transitoria. La lactosa comienza en el intestino del bebé a producirse a partir de las 8 semanas. Ya a las 26 semanas tiene una gran producción, a las 40 semanas, pero ya en su vida ya extrauterina, cuando el bebé nace, el 98% al 5º día de vida ya está totalmente la lactasa súper desarrollada, que es la enzima que va a absorber la lactosa. Porque los lactantes lo que consumen es leche. Y como ya hablamos de que el principal carbohidrato de la leche materna es la lactosa, que forma hasta el 90% de los carbohidratos, con una concentración en cada 100 mililitros, 7 gramos de lactosa. Esto es mucho. Entonces, ya al 5º día, el 98% de la lactasa, la enzima que va a trabajar para absorber esto, está listo. Pero hay una intolerancia transitaria primaria que puede producirse en esos días, que no quiere decir que yo voy a quitar para nada la leche materna ni a suprimir la lactosa, que sabemos que es transitoria. ¿Y tiene gran impacto a nivel clínico esa intolerancia? Tampoco tiene gran impacto. El niño puede tener un poquito de distensión, de cólicos, un poquito de flatus, pero no tiene gran impacto. Y ya el 5º día hablamos de que el niño por lo general va a tener toda su lactasa en su máxima expresión. Otro dato, vamos a seguir hablando porque existen varias intolerancias. Está la intolerancia secundaria a la lactosa.
Hay uno de los puntos que es importante tocar, que niños con alergia a proteína de leche de vaca pueden tener una intolerancia secundaria porque pueden Eso era una pregunta que tenía, si pueden converger ambas cosas. Pueden tener una enteropatía por alergia a proteína de leche de vaca. Una enfermedad del intestino. Que afecta el intestino por la alergia. Entonces, al ya tener eso, sobre todo las que no son diagnosticadas ni tratadas a tiempo, entonces sí pueden hacer una intolerancia secundaria, pero ahí también tenemos otras cosas como las parasitosis. La Giardia lamblia es una parasitosis que muy comúnmente produce una intolerancia a la lactosa. Enfermedades como enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, que se inflama todo el intestino desde la boca hasta el ano. Los pacientes con SIDA, ya con SIDA como tal, pueden tener también una enteropatía. Entonces pueden tener una intolerancia secundaria a la lactosa. Y esta intolerancia es reversible cuando la enfermedad subyacente, lo que está produciendo, por ejemplo, si tengo giardia, el parásito, cuando me mejora la giardia, pues la intolerancia revierte. Y existe, número 4, que es muy común en la edad adulta, sobre todo porque ya se puede comenzar a ver desde los 5 a 6 años o en la adolescencia. Y en los adultos es muy común que hay un déficit de lactasa que se produce normalmente por la edad. Entonces, este déficit de lactasa, sí, por eso los adultos, muchos, tenemos cierta intolerancia, porque es común que se produzca. Porque entonces la lactasa no permanece para todo el tiempo en nuestro organismo. Porque el organismo es inteligente, él dirá, bueno, la leche es al principio, después ya se alimentan con otros nutrientes que tienen calcio, vitamina D, vitamina B12, que es una de las fuentes principales que la leche nos proporciona entonces, y la lactosa. Entonces, en la edad adulta, mira que solamente, globalmente, solamente un 35% de los adultos somos lactasa persistente, un 35%, o sea que todos los otros puede ser que no tengan lactasa. Por eso es que la leche es tan proinflamatoria en la vida adulta. Exacto. Que no tenemos una tolerancia a eso. Tan buena que es la leche, pero sí la vida de lactancia son los primeros 2 años. El organismo es inteligente. Por eso es que no debemos tomar tantos elementos que tengan leche. Una cosa que quiero resaltar de todo eso que mencionaste, y es que se fijen, porque como la intolerancia a la lactosa, los padres entienden que, y algunos médicos también nos culpa también un poquito de que se popularice tanto, que sea algo que se crea que sea tan frecuente. Pero si se fijaron, son cosas transitorias. A menos que tú no tengas la enfermedad hereditaria que se detecta desde que nace el bebé, como dijo la doctora, las demás cosas son transitorias y muchas veces son relacionadas a cosas crónicas, secundario a otras entidades. Por eso es importante que un niño sano no le quiten su leche y sobre todo la lactancia materna por cosas como una famosa prueba que después tú vas a mencionar, el diagnóstico que hacen comúnmente. Y lo importante es ir de la mano con su pediatra y un pediatra que esté asesorado en lactancia materna. Y en cuanto ya tenemos la definición de lo que es alergia a la proteína de leche de vaca, ya sabemos que es la intolerancia a la lactosa. Y ya sabemos que el factor común de estas dos entidades es la leche, pero no son los mismos componentes de la leche, sino son componentes distintos. Uno es la lactosa, que es un azúcar, un carbohidrato que le da energía y oligosacáridos, y otro es la proteína, que es mayormente derivado de fórmulas. En cuanto a la proteína, la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿se puede ver en lactancia exclusiva? Que si se puede, claro, es totalmente posible. Mira lo que pasa. Nosotras, como madres, consumimos, miren yo aquí, consumiéndome mi café que tiene leche. ¿Verdad, Johanna? Tiene leche. Tiene leche. Ok, entonces, esta leche es una leche de vaca. Ya sea como uno la compre, la adquiera, es una leche que es a base de leche de vaca. Entonces, esto pasa, atraviesa el plasma y llega a la leche humana. Y es por esto que sí se da. Esto es igual la frecuencia en niños alimentados con leche humana que en niños alimentados con fórmula, solo que puede ser que si la madre no lo consume tanto, pase, si es una alergia leve, pase un poco desapercibida, y justamente cuando la madre suspende la lactancia materna,
entonces ahí y lo consume directamente se note más o el niño presente más síntomas. Pero ojo, peligro, cuidado, no hay que suspender leche materna por alergia a proteína de leche de vaca. Definitivamente no. Lo que hay que hacer es una dieta de exclusión a la madre. La evitación del alergeno es tanto el diagnóstico como el manejo. Ah, excelente. Entonces, es muy importante eso. Les voy a hablar de eso, del diagnóstico de ambas. Sí, justamente ahora iba a caer en eso. Y déjenme explicarles que muchas veces no tenemos el resultado deseado en el niño alimentado con leche humana cuando hay una exclusión porque hay mucho desconocimiento. La mayoría de los productos, lamentablemente algunos bien etiquetados, otros no bien etiquetados, contienen proteína de leche de vaca. Hay muchos conservantes que tienen proteína de leche de vaca. Incluso yo vi la noticia de que una bailarina murió, no sé si la viste, hace unos días. Sí, la vi. Porque estaban demandando y todo porque no tenía el etiquetado la galleta de que tenía, no sé si era maní o algo, uno de los productos alergénicos más comunes. Entonces yo pensé, Dios mío, pero si esto en República Dominicana es muy común. Porque aquí es muy común que no tengan. Y otra cosa importante es la contaminación cruzada de los alimentos. Si yo tengo alergia a proteína de leche de vaca y voy a comprar un pan que no tiene leche, vamos a ver el pan de agua. Yo tuve un paciente de Bonao, bueno, dije hasta el pueblo, pero bueno, hay mucha panadería, ¿verdad? Que no mejoraba y la mamá, no, es que yo me desayuno diario con pan de agua, doctor, ese pan es de agua, pero ve y pregunta si es que hacen el pan de agua en la misma mesa donde hacen el pan con leche, pues efectivamente. Hay eso es contaminación cruzada. Si usted pica el queso con el cuchillo que le pica la zanahoria al niño, bueno, pues una contaminación cruzada que es tan o en importante. el mismo lado que pica el queso. Como el consumo. Entonces es muy delicado, tiene que ser una dieta estricta, manejado por un profesional que esté orientado en el tema, que te enseña cómo leer etiquetas, la dieta, porque dice, por ejemplo, puede tener caseína, puede tener alfa-lactoalbúmina, pero esas son las proteínas de leche de vaca. O sea que también se pueden disfrazar con los nombres que ustedes no entiendan, y eso es importante también conocerlo, parte de educarse y acercarse a un profesional que lo pueda orientar. ¿Y cuál de las dos es más frecuente? La alergia a proteína de leche de vaca, sin duda es muy frecuente, incluso ha estado aumentando la incidencia en los últimos años. Aquí en República Dominicana no tenemos estadísticas exactas del número de niños con APLB. En mi caso como gastroenteróloga he visto muchos en los últimos años, más que cuando me formé como gastro. Y también las estadísticas internacionales te hablan de 3,5 por cada 100, pero pienso que eso ha subido en Latinoamérica. Estuve leyendo un artículo reciente que hablaba de que ya hay 7 de cada 100, pero yo pienso que hay más. Sí. Y otra cosa es que hay un sobrediagnóstico de intolerancia a la lactosa. Llegan los pacientes a mi consulta, tengo intolerancia a la lactosa, mire, tengo una digestión en heces con sustancia reductora positiva y no. O sea, eso no me habla de que el niño sea intolerante. Peor aún, hay niños que se le ha retirado la leche materna pensando que son intolerantes. Johanna, no lo he mencionado, tengo que mencionarlo. La lactosa se produce en la glándula mamaria. O sea, es independiente de la dieta materna. No importa que yo me tome esto ahora que tiene leche. La lactosa se va a producir en mi glándula mamaria. Es el carbohidrato más abundante en la leche materna. O sea, que no sirve de nada en los pacientes que son primarios quitarle los alimentos a la madre, porque va a estar en la leche. Exacto. Como quiero. Y por eso es que hay pacientes que dicen, miren, y me quitaron, mi hijo es intolerante y me quitaron los alimentos con leche y está mejor. Y yo le digo, pero madre, usted la produce ahí. No es que le quiten los alimentos. Quizá ese niño lo que tenía era una alergia a proteína de leche de vaca o era una de transición y ya mejoró. Pero entonces esto es muy común, este error diagnóstico. Y los errores diagnósticos traen consigo errores terapéuticos importantes. ¿Y cómo se hace el diagnóstico a una intolerancia a la lactosa? Hay diferentes formas de hacerlo. Si es una intolerancia genética,
pues ya sería con pruebas genéticas o por medio también de una endoscopía digestiva alta, y a nivel de las vellosidades del intestino se mide la actividad de lactasa. Okay. También en el caso de una intolerancia ya de adultos podría hacerse identificada una exclusión y luego una reintroducción, parecido a lo de la proteína de leche de vaca, pero el diagnóstico, la mejor prueba, la menos invasiva, la más específica, es la prueba de hidrógeno expirado. Es una prueba del aliento donde te miden la cantidad de hidrógeno y ahí te dice si el niño es intolerante o no. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer esa prueba? Todo va a depender porque es que tienen que soplar. Sí, por eso mismo. Entonces, todo va a depender. Hay aparatos actualmente que incluso le pueden hacer, yo estuve leyendo por ahí que hasta desde el 0 mes, pero tendría que ver cómo es que lo hacen de esa manera porque es muy pequeño. Pero en teoría, todos los niños que puedan soplar, sobre todo después de los 4 años, 6 años, se le puede hacer el hidrógeno expirado. Lo que es fácil, no invasiva, y es muy específica. Lo que es que se le da al niño a tomar unos momentos antes, ya en determinación con el reloj, y luego de eso se mide la cantidad de hidrógeno. O sea, se le da a expirado. tomar leche. Ajá, un líquido que tiene glucosa y tiene galactosa. Ok. Entonces, como les decía, es la prueba específica lo mejor actualmente. ¿Y para qué te sirve la sustancia reductora? Porque es tan común, Mira, la tan causante de confusión. Está dentro de las pruebas, pero en niños menores de 24 meses no hace diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez del tubo digestivo. El sistema gastrointestinal comienza a madurar incluso después en la vida postnatal. Por eso tanto reflujo gastroesofágico, la disquecia del lactante, los trastornos gastrointestinales funcionales. Entonces, como hay una inmadurez y hay tanta lactosa, que también es un azúcar, porque la sustancia reductora es un azúcar en las heces. Entonces se excreta por las heces. Y ahí, que es positivo. No, es que eso es normal hasta los 24 meses. Y ya O sea, padre, madre, pediatra, médico de atención primaria, niños menores de 24 meses con una sustancia reductora NS positiva, no es diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Ni de APLB. Vayan a un gastro asesorado en el tema para que puedan hacer una correcta investigación y un correcto diagnóstico y una orientación sobre todo. Y otro punto. Sabemos ya que la lactosa forma parte de los oligosacáridos de la leche humana, entonces puede aparecer como una sustancia reductora igual. Y hay otros oligosacáridos de la leche humana que ya hablamos que hay más de 200 estudiados que pueden aparecer, son sustancias reductoras, entonces no es específico. O sea, cuando uno lee, está dentro de los métodos diagnósticos ya en intolerancias a personas mayores o niños mayores, pero te lo dicen, no es específica. Es parte de, pero no es específica. Y para hacer entonces el diagnóstico, ya que hablamos tanto de intolerancia a la lactosa, el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca, el APLB, como dices. Bueno, ahí vamos. Ahí es que muchos padres me dicen, doctora, pero hagamos una prueba. Miren, el diagnóstico de la alergia a proteína de leche de vaca es un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque la alergia a proteína de leche de vaca puede ser mediada por IgE o puede ser no mediada. Y si es no mediada por IgE, entonces los síntomas pueden ser tardíos, 48 horas después o hasta 4 semanas después. Y además no te va a salir en una IgE inmunocac específica que usted le realice al paciente. Entonces el diagnóstico es clínico de la siguiente manera. Ante la sospecha del médico, cuando el paciente viene con antecedentes primarios de alergia, madre, padre, hermanitos, que esto le da mayor probabilidad. Por ejemplo, si un padre es atópico o tiene un tipo de alergia, puede tener el niño un 30% de probabilidad de tener alergias. Y la primera alergia a la que se somete es a la proteína de leche de vaca. Ese es su primer alergeno, porque bueno, ya hablamos que ya sea por leche materna o sea tomado, va a tener entonces proteína de leche de vaca. Entonces, si yo tengo el niño que tiene síntomas en piel, síntomas gastrointestinales o síntomas respiratorios y lo sospecho, la evitación del alergeno por 4 semanas, 2 a 4 semanas, y luego la reintroducción con una prueba de provocación me va a dar el diagnóstico.
O sea, eso es su prueba diagnóstica, Ajá. porque yo sé que estamos en la era de que la gente todo quiere probarlo, y que se Ajá. lo midan y que se lo enseñen. Sí, entonces si yo le suspendo, en el caso de que sea leche materna, si le suspendo a la madre todo lo que tiene derivado, bien hecho, ¿verdad?, de proteína de leche de vaca, y luego hago una escalera de la leche al mes y le digo, consuma tanto de esto, le explico y dice, doctora, mira, el niño volvió para atrás. Entonces, ese es el diagnóstico. Y en base al diagnóstico, en los niños que son una alergia a proteína de leche de vaca severa, la exclusión debe hacerse por 12 o 18 meses. Y en otros tipos que ya son alergia leve a moderada puede ser por 6 meses y luego hacer pruebas de reto para ir verificando si el niño está listo, si ya creó tolerancia. ¿Eso puede ser parcial entonces la alergia o...? La alergia siempre, el pronóstico es bueno. La evolución natural de la alergia a proteína de leche de vaca es que al año de edad el 50% ya la ha superado. Ah, perfecto. A los 3 años un 75% o un 90% incluso, y ya a los 5 años por lo general, porque en medicina 2 y 2 no son 4, ya ha sido totalmente superada. Así que no tienen que temer que el niño va a ser para toda la vida alérgico y que es un problema muy grave. Esto tiene solución, claro. Un diagnóstico oportuno con un manejo pertinente siempre es lo mejor, porque este niño puede sufrir mucho en ese lapso de tiempo. Y hay alergias, incluso hay un síndrome de enterocolitis inducida por alergia a proteína de leche de vaca, que son síntomas que incluso pueden dar al traste con la vida del niño. Hay niños que pueden tener anafilaxia, una reacción inmediata cuando son mediadas por IgE. Gracias a Dios la gran mayoría no es mediada por IgE, porque cuando son mediadas por IgE, por lo general el niño puede tener una anafilaxia, una urticaria. Y ahí estamos entrando en las complicaciones que puede traer esas entidades. Aparte de la anafilaxia, me menciona otras complicaciones. Y síntomas incluso respiratorios muy importantes. Yo tuve una paciente de 40 días de vida con alergia a proteína de leche de vaca. Siempre la muestro en mi Instagram porque yo le digo mi rubia, porque esa niña desde los 40 días, ella presentó evacuaciones con sangre, proctocolitis alérgica, presentó manifestaciones respiratorias, una tos persistente, seca, estaba roja completa, con lagrimeo tenía, y ella como que se iba. Hacía como un síntoma, como que se desvanecía, como si fuera un síncope, y todo era producido por una alergia a proteína de leche de vaca. Lamentablemente esa paciente en ese momento, porque ya cuando ella estaba muy mal, teníamos que hacer la exclusión a la madre, que venía consumiendo, la niña ingresada a cierto tiempo, venía consumiendo pizza, lo que le llevaban a la clínica, la niña cada vez iba en detrimento. ¿La niña estaba en lactancia? Sí, estaba en lactancia exclusiva, pero cada día iba peor porque la madre no teníamos el diagnóstico, no se tenía en ese momento. Y ya cuando la abordé y sospeché, porque mire, este es un caso interesante. La madre había tenido una colitis eosinofílica. O sea, los eosinófilos, que son las células que se elevan cuando hay alergia y desencadenan la respuesta inflamatoria y todo eso, ella había tenido una afectación en el colon por eosinófilo. Entonces, cuando la madre me dice eso, que yo voy a ver la paciente el primer día, yo inmediatamente me traslado, bueno, pues es una alergia. Y mira qué importancia de que tú veas todo junto, porque tenemos la costumbre de que un análisis, querer interpretarlo con que es exclusivo de algo, y no, o sea, las cosas por sí solas no significan nada. Las cosas todas juntas son las que van a tener sentido, o sea, un diagnóstico. Por eso que nosotros como médicos, ¿qué dice ahí? No decimos nada, no se dice nada. Hay que ver qué tiene tu paciente y qué hay alrededor, el contexto, para poder hacer ese diagnóstico. Y qué bueno que compartieras ese caso con nosotros para que sirva de experiencia. Así, y al final entonces la beba, después de hacer toda esta prueba, mejoró muchísimo. Cuando se hizo la exclusión de forma adecuada, mejoró, y ya a los 3 días era otra, pero en este caso, en ese momento hubo que utilizar una fórmula de aminoácidos, que son fórmulas específicas para alergias severas, que son los precursores de la proteína. Ni siquiera es, porque debo decirles que los niños con alergia a proteína de leche de vaca que no están con lactancia materna exclusiva deben utilizar fórmulas especializadas, en este caso fórmulas extensamente hidrolizadas.
en los laboratorios se hace una hidrólisis, ponen la proteína bien pequeñita, que tiene muy poco peso y son especiales para niños con alergia. Pero en este caso se utilizó más allá una fórmula de aminoácidos, que son los precursores. Y la niña a los 3 días estaba bien. Ya después se pudo reinstaurar y todo cuando la madre hizo su exclusión y actualmente está muy bien. Qué y bueno. fue la paciente, perdón, Johanna, que mejor le fue en cuanto, porque ya eso sería otro podcast, pero ella ingirió los alimentos sabemos que los alergénicos más comunes son 8. Entonces, cuando hablamos de complementaria, muchos padres tienen miedo cuando tienen APLB de introducir parte de esos alergénicos. Y esa niña se le introdujo como dice la evidencia científica, que mientras más temprano uno lo introduce luego de alimentación complementaria al 6º mes, hay menos probabilidad de que desarrolle alergia. Pues ella se le introdujo todo y esa niña al año la había superado, para que sepa. Con razón es tu rubia, porque realmente es una experiencia que llena de satisfacción ver cuando las cosas se hacen como es, se hace un diagnóstico oportuno y se hacen las intervenciones necesarias, ver esos buenos resultados llenan de satisfacción. Y aquí ya para ir cerrando, ir concluyendo este episodio que está cargado de información y que sé que será de provecho para muchas personas, ¿cuáles serían esos signos importantes de alarma que todo padre, todo pediatra, todo médico debe tener en cuenta ante un niño para evitar ciertas entidades y poder derivarlo a tiempo al gastro? Ya en este caso, como es la alergia a la proteína de leche de vaca y la intolerancia a la lactosa. En el caso de alergia, sobre todo porque, como ya te he comentado, muchos niños no tienen intolerancia, sino más bien alergia. Porque si vamos a partir de la intolerancia congénita y todo eso, pues desde esa premisa, pues la mayoría son alergias. Si yo veo un niño que tiene una distensión abdominal muy marcada, un reflujo muy importante, si no está ganando peso, no está creciendo de forma adecuada, pues la alergia, aparte de lo que hace a nivel ya físico del niño, a nivel intestinal, como hay una inflamación, impide la absorción de micronutrientes. Y en cuanto a la desnutrición, es una de las principales causas actualmente, las alergias alimentarias. Entonces, si yo veo todo esto o veo un niño como un dato muy de alarma, con muchas manifestaciones respiratorias o con diarrea con sangre, inmediatamente debo derivar a un gastropediatra. Eso es importante que lo mencione, porque hay niños que hacen sibilancias sin sentidos, o sea, sin antecedentes familiares, que van al neumólogo, siguen su tratamiento. Y me llegó ahorita a la mente algo que un maestro nos decía, o sea, tenemos que explicar todas las sintomatologías de un paciente con una sola entidad. O sea, si hay varias sintomatologías que no encajan con esa entidad, hay que seguir buscando, hay que seguir viendo. Y Tomás, para ya cerrar, ¿algún mensaje final que tú quieras darle a los padres? ¿Alguna otra intervención importante para recordar? Mi mensaje es que yo, aparte de gastroenteróloga, soy madre. Madre, como le digo, madre nuevecita, porque tengo un niño de 2 años y 4 meses y una niña de 6 meses. Y sé lo difícil de esta etapa, de la etapa de lactante, porque tenemos los trastornos gastrointestinales funcionales, que si el cólico, que la disquesia, que si la regurgitación, y nosotros como padres, me pasó con la niña, el niño no me hizo ningún trastorno gastrointestinal funcional, pero la niña fue todo lo contrario, y yo misma me desesperaba. Entonces es una etapa con un gran dolor de cabeza para los padres y quizás para el médico de cabecera. Entonces lo que quiero transmitirles es que esto no los haga a veces cegarse. Sí, que esto puede incurrir en falsos diagnósticos. Puede ser que se trate simplemente de un trastorno gastrointestinal funcional y no de alergia ni de intolerancia, pero lo más importante es una evaluación por un profesional capacitado en el área que pueda descifrar en ese momento si es un trastorno gastrointestinal funcional o si es una PLB que está presentando el niño, para que esto les traiga paz y tranquilidad para esta etapa tan difícil. Y todo pasa. Por experiencia todo pasa. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En las redes sociales y a nivel de consulta aquí en Santo Domingo? Sí, a nivel de consulta en el Centro Médico Moderno, en HS Medical Center, y en las redes sociales en dra.airantomas.
Gracias. Vamos a dejar sus redes por aquí para que puedan seguirla y sobre todo al público internacional, tanto en México, en Argentina, en Chile, que nos siguen, en Venezuela y que nos dan tanto apoyo. Y yo más que feliz de haber tenido a Ayran aquí hablando un tema tan importante, tan enriquecedor y que ya con todo lo que se habló aquí tenemos varias partes, porque tenemos que hablar de lactancia, tenemos que hablar de un sinnúmero de cosas que son de preocupación. De alimentación complementaria. Alimentación complementaria, que es el gran reto, y a qué edad y todas esas cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Para nosotros fue todo un placer tenerte en este podcast. Gracias, Joana, por la invitación. Como les decía al principio, el placer es mío. Yo feliz de compartir humildemente todos los conocimientos acerca de tópicos tan comunes y que traen consigo tanta preocupación en los padres actualmente. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden darle like a este episodio. Vamos a compartir este video y activar las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que tenemos para ti. Hasta la próxima.